La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales de lo que se conocía como antiguo régimen, es decir, un sistema caracterizado por la monarquía absoluta y la sociedad estamental, es decir, con una ordenación jerárquica y con la existencia de grupos privilegiados. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo de ese mundo y dio luz a uno nuevo, donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza dominante en el país. Por eso hoy en Historia al Azar vamos a ver. En lo que respecta a la periodización, se considera que la Revolución Francesa tuvo dos fases fundamentales, siendo la primera la monarquía constitucional entre 1789 y 1792 y otra la convención entre 1792 y 1794, en la cual se distingue el período del terror de 1793 y 1794, la misma concluye con el golpe de Estado que dio Napoleón Bonaparte. Otras, en cambio, otras periodizaciones abarcan el período napoleónico hasta 1815 aproximadamente. Por una cuestión de extensión, solo me detendré en el período que finaliza en 1799. Una vez aclarado esto, comencemos. A finales del siglo XVIII, el antiguo régimen en Francia se mostraba incapaz de gestionar las transformaciones socioeconómicas necesarias. La sociedad era desigual, en donde los privilegiados eran una minoría, la nobleza y el clero, mientras que los campesinos y los demás habitantes se veían obligados a soportar la mayor parte de las cargas fiscales, o sea, impuestos. Los detonantes inmediatos de la Revolución Francesa fueron la bancarrota financiera del país sumado a una sucesión de malas cosechas. Para solucionar la grave crisis económica y financiera del Estado, el monarca Luis XVI convocó en mayo de 1789 a los Estados Generales, asamblea que reunía por separado a los representantes de los tres estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo, o también denominado Tercer Estado. Estos últimos, con la burguesía al frente, exigieron la sustitución del sistema tradicional de voto, es decir, un voto por estamento, por el voto individual, y ante el rechazo de la monarquía, constituyeron la Asamblea Nacional, proclamándola verdadera depositaria de la soberanía nacional e invitando a los demás representantes de los otros estamentos a unirse a ella. Los miembros de esta asamblea juraron el 20 de junio de 1789 no separarse hasta dar a Francia una constitución. Temiendo que el rey hiciera disolver la asamblea mediante la fuerza, las capas populares asaltaron el 14 de julio la Bastilla, fortaleza que servía de prisión y que era un símbolo de la monarquía absolutista. La Revolución Francesa había comenzado y pronto se propagó a otras ciudades y también hacia zonas rurales, en las que se desató la revuelta antiseñorial conocida como el Gran Miedo. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente decretó la abolición de todos los derechos y privilegios feudales y el 26 de agosto se publicaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Dominada por los sectores más moderados de la burguesía, la Asamblea desarrolló una extensa obra legislativa que culminó con la aprobación de la Constitución de 1791, que estableció la soberanía popular y la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Francia se configuraba como una monarquía constitucional, respetando la figura del rey y sus ministros en el Ejecutivo. El poder legislativo correspondería a la Asamblea Legislativa, cuyos miembros serían elegidos por sufragio censitario, es decir, solo votaban los que reunían determinadas condiciones. Luis XVI
El rey, mientras fingía aceptar las reformas, negociaba en secreto una intervención de las monarquías absolutistas extranjeras para acabar con la revolución y en junio de 1791 protagonizó un fallido intento de fuga que desató un fuerte sentimiento antimonárquico. La recién implantada monarquía constitucional tendría escaso recorrido. No llegó ni siquiera a cumplir un año. El descontento de las clases populares ante la carestía de los productos básicos como consecuencia del agravamiento de la crisis económica acentuó su caída. En el exterior, ante el peligro que significaba la irradiación de las ideas revolucionarias por el resto de Europa, se organizó una alianza de fuerzas absolutistas, Austria y Prusia, que entraron en guerra con Francia el 20 de abril de 1792. Ante las amenazas de los ejércitos extranjeros, se desencadenó en París una nueva insurrección de las masas populares, los conocidos sans-culottes, que el 10 de agosto de 1792 asaltaron el Palacio Real de las Tullerías, residencia del rey, en las que encontraron documentos que probaban su traición. El monarca fue depuesto y encarcelado. A la caída de la monarquía siguió la celebración de elecciones que coincidió con la victoria de las tropas francesas sobre los prusianos en Valmy en septiembre de 1792. 2 días después, la Convención Nacional proclamaba la República. La lucha por el poder dentro de la Convención entre sus alas izquierdas, conocidas como jacobinos, y derechas, conocidos como girondinos, tuvo en el proceso y ejecución de Luis XVI uno de sus puntos álgidos, ya que, al cortarle la cabeza al monarca, Austria, Prusia, España, Holanda e Inglaterra se unieron en la Primera Coalición, una alianza cuyo objetivo era acabar militarmente con el proceso revolucionario. Los jacobinos, con el apoyo de los sans-culottes, tomaron las riendas de la Convención en junio de 1793. La Revolución Francesa, más cerca que nunca del pueblo llano, se radicalizaba. Dominada por los jacobinos, la Convención delegó a las instituciones ejecutivas poderes de excepción. El Comité de Salvación Pública decretaba medidas de urgencia, levas masivas forzosas y el control de precios, y el Comité de Seguridad General dirigía una represión contra los enemigos de la revolución, que llevó a la guillotina a nobles líderes girondinos y a la reina María Antonieta. Se había implantado el terror, etapa dominada por la figura de Robespierre. Lograda la estabilidad, la burguesía moderada de la Convención consideró injustificado mantener el estado de excepción y, en julio de 1794, protagonizó la llamada Reacción de Thermidor, retiró su confianza a Robespierre, que luego fue guillotinado, y desató un terror blanco contra los izquierdistas. La Convención redactó la Constitución de 1795, marco legal de las nuevas instituciones en la siguiente etapa de la República, que se designa con el nombre de su poder ejecutivo, el Directorio. En octubre de 1795, la Convención fue disuelta y sustituida por 2 cámaras, el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500, elegido por sufragio censitario. Detentaban el poder ejecutivo 5 miembros del directorio, renovables a razón de 1 cada año. Dominado por la burguesía conservadora, el directorio se apoyó en el ejército para reprimir las revueltas populares, las conspiraciones e insurrecciones promovidas tanto por los realistas como por la izquierda radical. Mientras que en el exterior los generales franceses, entre los que brillaba con luz propia el joven Napoleón Bonaparte, dirigían exitosas campañas militares que culminaron con la derrota de la Primera Coalición en 1797, el directorio se mostraba incapaz de mantener la estabilidad en el interior, ni siquiera dentro de las mismas instituciones republicanas, víctimas de las luchas intestinas entre las diferentes facciones. El sufragio censitario no impidió que la izquierda jacobina y los realistas contaran con una considerable representación en el legislativo. A esta amenaza hay que sumar que, en diciembre de 1798, se formó una segunda coalición europea contra la Francia revolucionaria.
La anarquía reinante y la debilidad del régimen inducían a la burguesía y a los principales dirigentes a inclinarse por una solución militar. Finalmente, con el apoyo de uno de los directores y de otros altos cargos, Napoleón Bonaparte encabeza el golpe de Estado del 18 Brumario, 9 de noviembre de 1799. La Revolución Francesa había terminado. El directorio fue sustituido por un nuevo régimen autoritario, el consulado, a cuyo frente se puso, investido de amplios poderes, el mismo Napoleón como primer cónsul. Pero eso es otra parte de la historia. Y con esto finaliza el video del día de hoy. Espero les haya sido útil. Agradecería mucho que lo compartan y se suscriban. Por lo pronto me despido. Espero estén todos muy bien y que la historia los acompañe siempre.